A Dios, aleluya, santo es el Señor. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Santo Espíritu de Dios, aleluya. Le damos al Señor toda la gloria con el tema que vamos a hablar hoy. Un tema, diríamos, necesario porque hay muchas preguntas en este tiempo, como que se ha puesto mucho de moda, que cuando una persona se muere, inmediatamente la prende en fuego. Dice, fuego, sí, porque cuando te dicen, si quieres, muchos dicen, ¿quieres enterrar a tu familiar o lo vas a incinerar? Y si te lo damos en una cajita hecho polvo, lo puedes guardar en tu casa, donde tú quieras, o lo puedes tirar debajo de un árbol, ¿eh? Debajo de un árbol, lo puedes poner debajo de un árbol, te dice, ¿ah? Sí, en la naturaleza. Entonces, muchas personas han aceptado esto como algo que les trae una solución, porque ya no se tienen que preocupar más de los huesos de la persona. Entonces vemos ahí la historia de José, que el padre antes de morir le dijo que sus huesos fueran, cuando ellos se fueran de allí de Egipto, se llevaran sus huesos de regreso, los huesos, que guardaran los huesos. ¿Ah? Eso fue lo que le dijo el padre de José. Entonces vamos a ver qué nos dice la Escritura, qué nos dice Dios, qué nos dice nuestro Padre Celestial. ¿Qué le parece? Vamos a leer. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu, leemos la Escritura que nos habla la Biblia al respecto. Y nos dice así. Génesis 3:19 nos dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Así comenzó en el principio, Génesis. Al polvo, eres polvo y volverás al polvo de la tierra. También Eclesiastés 3:20 nos dice, todos van a un mismo lugar, todos han salido del polvo y todos vuelven al polvo. Dice, Salmo 104:29 nos dice, también le quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Salmo 90 nos dice, haces que el hombre vuelva a ser polvo. Gloria a Dios. Job también nos habla respecto de esto, dice, si él determinara hacerlo así, si hiciera volver a sí mismo su espíritu y su aliento, toda carne a una perecería y el hombre volvería al polvo. ¿Qué dijo Job? Acuérdate ahora que me has modelado como a barro, ¿me harás volver al polvo? Así, así habla la palabra de Dios, que eres polvo y al polvo volverás. Entonces, ¿debe un hijo de Dios cuando muere ser incinerado o quemado? Aquí vemos, en estos versículos que vamos a ver a continuación, dice, vemos el fuego como juicio. En Levítico 20:14, por ejemplo, nos dice, si alguno toma a una mujer y a la madre de ella es inmoralidad, él y ella serán quemados para que no haya inmoralidad entre vosotros. O sea, una forma de morir quemados, una forma de juicio. Levítico 21 nos dice también, y la hija de un sacerdote, si se profana como ramera, a su padre profana, en el fuego será quemada. O sea, morir quemado por fuego. Dice Josué 7:15, dice, será que el hombre que sea sorprendido con las cosas dedicadas al anatema será quemado, él y todo lo que pertenece, porque ha quebrantado el pacto del Señor y ha cometido infamia en Israel. Aquí lo vemos como juicio. También el Señor pronunció una palabra profética como juicio y dice que vino el profeta, dice, y quemó huesos humanos sobre los altares. Eso hizo el rey Josías.
quitó todos los anatemas, deshizo todos los altares de los Baales, las adoraciones a la diosa Astoreta, todos los dioses que tenían muchos ídolos, y bueno, y todos fueron quemados los huesos de aquellos que habían traído todos estos anatemas al pueblo. Hizo muchas obras el rey Josías, hizo lo bueno delante de Dios. Ahí vemos también como juicios los huesos humanos que fueron quemados de todos los sacerdotes que hicieron maldades en los lugares altos. En segunda de Crónicas 16:14 también leemos que dice: y lo sepultaron en el sepulcro que él había excavado para sí en la ciudad de David. Está hablando del rey Asa, que se enfermó de los pies y se apoyó en el rey de Asiria, no en Yahweh, y también puso preso al vidente que le profetizó. Dice que cuando murió le encendieron, o sea, ese rey muere, y le encendieron una hoguera muy grande con especias aromáticas y lo tiraron adentro, pero ya estaba muerto, ¿no? Ahí vemos una forma de incinerar, pero vemos que no fue enterrado en un sepulcro, pero fue una forma de juicio también, o sea, su muerte, y vamos a ver cómo era que hacían a los dioses, a los demonios, cómo era que quemaban. Mire, el Levítico 22, por ejemplo, dice: dirás también a los hijos de Israel, cualquier hombre de los hijos de Israel o de los extranjeros que reside en Israel, que dé alguno de sus hijos a Moloc, ciertamente se le dará muerte, y el pueblo de la tierra lo matará a pedrada. Dice: no procederá así para con el Señor tu Dios, porque toda acción abominable que el Señor odia, ellos la han hecho en honor a sus dioses, porque aún a sus hijos y a sus hijas queman en el fuego, en honor a sus dioses. Vieron que usaban esto como honor a sus dioses, el quemar a sus hijos y a sus hijas, y a las personas cuando morían, que vimos allí la historia del rey Asa, que Josías hizo juicio también con los hombres que lo habían antecedido, sacerdotes de Baal, de los distintos dioses que adoraban, y fueron ellos enjuiciados. Todos los huesos fueron quemados, dice: huesos de hombre fueron quemados, ya estaban muertos, y sus sepulcros fueron destruidos. Dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, hechicería, o sea, agorero o hechicero. Dice en segunda de Reyes 16:3, dice: sino que anduvo en el camino de los reyes, y aún hizo pasar a su hijo por el fuego, conforme a las abominaciones que el Señor había arrojado delante de los hijos de Israel. Hizo pasar por fuego a su hijo, practicó la hechicería, usó la adivinación, trató con medios y espiritistas, hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocándole a ira. Dice: también profanó a Tofet, que está en el valle de Ben Hinnom, para que nadie hiciera pasar por fuego a su hijo, a su hija, para honrar a Moloc. Sacrificaron, nos dice otro versículo, sus hijos a los demonios. ¿Y cómo lo hacían? Quemaban a sus hijos en el fuego. Jeremías 7 nos dice que han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle de Ben Hinnom, para quemar a sus hijos y a sus hijas en el fuego, lo cual yo no mandé, dice el Señor. Para que ustedes vean, el Señor estaba enojado con ese tipo de práctica, de quemar a sus hijos y a sus hijas, de hacer esas quemazones con los cuerpos de los familiares. Estaba muy enojado el Señor. Entonces, vamos a ver, deben de ser, la pregunta sigue en pie: ¿deben los hijos de Dios ser quemados o sepultados? Ahí, ¿cuál de las dos opciones?
Entonces vemos lo que nos dice la Escritura. Génesis 23:6, respecto a darnos la respuesta correcta, nos dice de esta manera, en Génesis 23:6, óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe poderoso entre nosotros, sepulta a tu difunta en el mejor de nuestros sepulcros. Aquí habla de sepultura, pues ninguno de nosotros te negará su sepulcro para que sepultes a tu difunta muerta. Habla de Sara, la esposa de Abraham. Esto está en el comienzo, sepultar a los muertos. También en Génesis leímos, eres polvo y al polvo volverás, pero no dice irás al fuego y te harás polvo. No confundamos, la Escritura no se puede ser tergiversada. En Deuteronomio 34:6 dice, y él lo enterró en el valle, lo enterró, ¿vieron? Enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet Peor, pero nadie sabe hasta hoy el lugar de su sepultura, y nos habla de Moisés. Moisés también un personaje bíblico. En 2 Reyes 9:28 dice, entonces sus siervos lo llevaron en carro a Jerusalén y lo sepultaron en su sepulcro con sus padres en la ciudad de David. Se trataba del rey Ocosías. Fue sepultado en un sepulcro. También vamos a ver acá en Mateo 27, nos habla, dice, Pilato les dijo a una guardia, id a asegurarla como vosotros sabéis a la sepultura de Jesús. Es a la sepultura de Jesús. También tenemos otros versículos más en el Nuevo Testamento que nos hablan de sepultura. Encontramos en Juan 11, el verso 17, que nos dice, vino pues Yahshua, el Mesías, Jesús, el Hijo de Dios, y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba, ¿dónde? ¿Estaba quemado? No, estaba en el sepulcro, estaba en el sepulcro, estaba en un lugar para los muertos, pero no se practicaba. Los judíos no practicaban, los que amaban a Dios no practicaban ese tipo de hacer quemazones con los cuerpos de los muertos. Eso no, hermano, sino que los sepultaban en sepulcro. En Juan 7 también nos dice, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto. Llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y nos habla de la viuda de Naín, de ese pueblito Naín. Así que, amados hermanos, nos da el Señor todos los ejemplos bíblicos desde el comienzo, que nos dice que eres polvo y al polvo volverás. Y después nos da ejemplo de los que no tenían a Dios o que andaban en rebeldía, en desobediencia con Dios, entregaban sus hijos a Moloc, y sabemos que ese era un ídolo, a Quemos también, y a Tofet, a otros dioses, hermanos, también, y hacían en honor, hacían un fuego, acuérdense en que ellos hacen el fuego, bailan, cantan, y tanto que cuando venía Moisés bajando de la montaña, dice que escuchaba eso que parecía una fiesta, como una fiesta pagana. Tenían allí un becerro y estaban gritando y danzando y tenían grande alboroto. Todo esto hacen también los hechiceros, amados hermanos, así que tengamos cuidado. Cuando muere un familiar, la palabra nos habla de sepulcro, de sepultura, de enterramiento, enterrar, sepultar, y nos habla de sepulcro. Nos dice, eres polvo y al polvo volverás. Sencilla la palabra de hoy, pero con varios versículos de referencia para que usted pueda entender que el fuego, hermano, era una forma también de juicio. Venía fuego sobre las personas, dice que era una forma de castigo también, una forma de castigo para los pecados abominables que
hacían esas personas. Entonces no es así al día de hoy, pero espiritualmente dice que el Señor es fuego consumidor. Así nos dice la palabra, es en el sentido espiritual. Dios es amor y es fuego consumidor. O sea, Dios no cambia, Dios sigue haciendo juicio. Acordémonos que Dios es espíritu. Y dice el Señor que va a hacer también pasar por el fuego, pero fuego que quema, fuego que limpia, fuego que purifica, un fuego purificador a su pueblo. Entiéndase bien lo que es el tema. No habla la Biblia absolutamente de que su pueblo debe ser incinerado, sino que habla de un fuego espiritual de santidad, de santificación, de purificación. Entiéndase, hermano, porque el pueblo de Dios no debe ser prendido fuego. Esas costumbres las tenían la gente pagana que adoraba a dioses extraños. Espero que el Señor nos haya dado claridad sobre su palabra y que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Espero que haya quedado contestada. Al polvo eres polvo y al polvo volverás. De sepulcro nos habla la Biblia y de enterrar a los muertos. También en otra oportunidad el Señor dijo, deja que los muertos entierren a los muertos, enterrar a los muertos. Pero esa práctica que está habiendo últimamente de quemar a las personas muertas no es bíblico, hermano. Enterrar. Amén. La paz del Señor sea con todos mis hermanos. Gloria a Dios. Gracias, Señor, he entregado tu palabra. Te ruego que nos des entendimiento, Señor, para que no hagamos como el mundo hace, sino que tengamos temor de ti, Señor, y hagamos como tú dijiste que hagamos, Señor. Enterrar a los muertos, Padre. Gracias te damos en el nombre de Yeshua, tu Hijo amado. Amén y amén.